Narraciones Inenarrables presenta de Howard Phillips Lovecraft. La ceremonia. Efficium demones ut que non sunt sic tamen quasi sint conspicienda omnibus exhibeant. Consiguen los espíritus que las cosas que no son, sin embargo, se muestren ante los hombres como si existieran. Estaba lejos de casa, y el hechizo del mar oriental me arropaba. Al crepúsculo, lo oí golpeteando contra las rocas y supe que se hallaba junto a la colina, donde los retorcidos sauces se perfilaban contra el cielo límpido y las primeras estrellas del anochecer, porque mis padres me habían instado a ir a la vieja ciudad de más allá. Me abrí paso a través de la nieve, profunda y reciente, por la carretera que se remontaba solitaria hacia donde Aldebarán centelleaba entre los árboles, hacia la antiquísima ciudad que nunca había visto, salvo en mis sueños. Era el tiempo invernal, ese que los hombres llaman Navidad, aunque saben en su fuero interno que es más viejo que Belén y Babilonia, más viejo que Memphis y que la humanidad. Era el tiempo invernal y había llegado al fin a la antigua ciudad marítima donde mi gente había vivido y llevado a cabo la ceremonia antaño, cuando estaba prohibido. El lugar al que también había enviado a sus hijos para celebrar la ceremonia cada siglo, de forma que el recuerdo de secretos primordiales no se perdiera. La mía era una gente antigua, ya era vieja cuando se pobló esta tierra, hace 3 siglos, y eran extranjeros, ya que habían llegado como un pueblo oscuro y furtivo, procedentes de opiáceos jardines sureños de orquídeas, y hablaban otro idioma antes de aprender el de los pescadores de ojos azules. Ahora estaban dispersos y compartían únicamente ritos de misterios que ningún ser viviente puede entender. Yo era el único que había vuelto esa noche a la vieja ciudad pesquera, tal y como manda la tradición, ya que solo el pobre y el solitario recuerdan. Entonces, más allá de lo alto de la colina, vi Kingsport desplegarse congelada en el resplandor. La nevada Kingsport con sus antiguas veletas y campanarios, techos y chimeneas, muelles y puentecillos, sauces y lápidas. Los interminables laberintos de callejuelas empinadas, angostas, tortuosas. Y la iglesia con su vertiginosa torre central que el tiempo no ha osado tocar. Los inacabables dédalos de casas coloniales apiñadas y orientadas a todos los ángulos posibles, como los juguetes de un niño desordenado. La antigüedad flotando con alas grises sobre las buhardillas y los tejados blanqueados por la nieve. Y contra los podridos muelles batía el mar, el enigmático, el inmemorial mar que la gente había cruzado en el tiempo primigenio. Junto a la carretera, en esta cima, se alzaba un pico aún mayor, desnudo y azotado por el viento, y pude ver que se trataba de un cementerio donde negras lápidas brotaban como espectros a través de la nieve blanca, como los descompuestos dedos de un gigantesco cadáver. La carretera, inmaculada, estaba en extremo solitaria, y a veces creía escuchar un chasquido lejano y horrible, como el de una horca en el viento. Habían ahorcado a 4 de los míos, por brujería, en 1692, pero no sabía justamente dónde. Donde el camino bajaba por la ladera al mar, agucé el oído en busca del agradable son de un pueblo al atardecer, pero nada pude oír. Entonces pensé en la temporada, y supuse que aquellos viejos puritanos debían tener costumbres navideñas, extrañas para mí, y plagadas de silenciosas plegarias íntimas. Así que no esperé ya alborozo sobre transeúntes, sino solo continuar adelante, pasando las difusas luces de las granjas y los muros de piedra ensombrecidos, donde carteles de antiguas tiendas y tabernas batían en alas de la brisa salina,
y las grotescas aldabas en puertas porticadas relucían a lo largo de travesías desiertas y sin pavimentar, a la luz de las ventanas pequeñas y cerradas por cortinas. Había visto planos de la ciudad y sabía dónde encontrar la casa de los míos. Se me había dicho que sería reconocido y bienvenido, ya que las tradiciones rurales perviven largo tiempo. Así es que me apresuré a través de Back Street hacia Circle Court, andando sobre la nieve reciente a lo largo de la única calle completamente cubierta de adoquines, hasta donde Green Lane lleva al mercado. Los viejos planos servían aún y no tuve problemas, aunque en Arkham se habían equivocado al decirme que había allí tranvías, ya que no vi cables aéreos. En cualquier caso, la nieve hubiera ocultado los raíles. Estaba contento de haber sido el elegido, ya que aquel pueblo blanco me había parecido muy hermoso, visto desde la colina. Y ahora me sentía ávido de llamar a las puertas de mi gente, la séptima a mano izquierda en Green Lane, en la casa con el antiguo techo picudo y sobresaliente segunda planta, todo construido antes de 1650. Había luces en la casa cuando llegué, y comprendí, observando las vidrieras con cristales en forma de diamante, que debía mantenerse prácticamente igual que cuando fue construida. La parte superior colgaba sobre la angosta calleja llena de hierbajos y parecía a punto de tocar la parte superior de la casa de enfrente, por lo que me encontraba casi en un túnel, con el peldaño bajo que había ante la puerta completamente limpio de nieve. No había acera, pero muchas casas tenían puertas altas a las que se llegaba mediante un tramo doble de escaleras con barandilla de hierro. Era una imagen extraña y, dado que yo era forastero en Nueva Inglaterra, nunca había visto esto antes. Aunque me gustaba, me hubiera entusiasmado aún más de haber habido pisadas en la nieve, o gente en las calles, o haber estado abiertas las cortinas de algunas ventanas. Me sentí algo atemorizado al hacer sonar el arcaico llamador. Un miedo de algún tipo se había apoderado de mí, quizás debido a lo extraño de mi herencia, y lo desolado de la tarde y lo extraño del silencio en esa añosa ciudad de costumbres curiosas. Y cuando obtuve respuesta a mi llamada, me sentí completamente atemorizado, ya que no había escuchado pisadas antes de que la puerta se abriera crujiendo. Pero no sentí miedo largo tiempo, ya que el hombre, vestido y somnoliento, que apareció en el umbral, tenía un rostro suave que me tranquilizó, y aunque me indicó por signos que era mudo, escribió una bienvenida antigua y pintoresca mediante el punzón y la tabla de cera que llevaba consigo. Me condujo hasta una estancia baja, iluminada mediante velas, con masivas vigas descubiertas y muebles oscuros, sobrios y escasos, del siglo XVII. El pasado se encontraba muy presente allí, ya que ni uno solo de sus atributos faltaba. Había un cavernoso hogar y una rueca ante la que se sentaba, de espaldas a mí, una vieja encorvada, de chal suelto y cofia encasquetada, hilando a pesar de la estación festiva. Una indefinible humedad parecía inundar aquel sitio, y me pregunté por qué no estaría el fuego encendido. Un asiento de alto respaldo encaraba la hilera de ventanas encortinadas de la izquierda, y parecía estar ocupado, aunque no pude cerciorarme. No me gustó lo que veía, y de nuevo sentí el miedo de antes. Este miedo se acentuó por culpa de lo mismo que anteriormente lo había aplacado, ya que cuanto más miraba el suave rostro del anciano, más su misma suavidad me aterrorizaba. Los ojos no se movían nunca, y la piel resultaba demasiado semejante a la cera. Finalmente me convencí de que no se trataba de un rostro, sino de una máscara de demoníaca fidelidad. Pero las manos flácidas, curiosamente enguantadas, escribieron con destreza en la tableta y me dijeron que debía esperar un rato antes de ser llevado al lugar de la ceremonia. Señalándome una silla, una mesa y una pila de libros, el viejo abandonó la estancia y, al sentarme a leer, vi que los libros eran viejos y mohosos y que incluían el estrafalario Marvels of Science de Morrister, el terrible Saducimus Triumphatus de Joseph Glanville, publicado en 1681, el estremecedor de Monolatreia de Remigius,
impreso en Lyons en 1595, y lo peor de todo, el innombrable Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hashred, en la prohibida versión latina de Olaus Wormius, un libro que nunca había visto, pero del que había oído susurrar cosas monstruosas. Nadie me habló, pero pude escuchar el crujido de los carteles en el viento exterior y el giro de la rueca mientras la anciana de la toca seguía su silencioso hilar. Pensé que la habitación y los libros y la gente eran morbosos e inquietantes, pero, dado que una vieja tradición de mis padres me había enviado a extraños festejos, decidí que era de esperar cosas extrañas. Luego traté de leer y al poco me encontré temblorosamente inmerso en algo que descubrí en ese maldito Necronomicon. Un pensamiento y una leyenda demasiado espantosa para la cordura y el sentido común. Pero sentí un ramalazo de desagrado cuando creí oír cómo se cerraba una de las ventanas frente al asiento, como si hubiera sido furtivamente abierta. Pareció seguirle un chirrido que no era el de la rueca de la anciana. No estoy muy seguro, porque la vieja estaba hilando duro, y el añoso reloj dio entonces la hora. Después de eso ya no tuve la sensación de que había alguien sentado en el asiento, y me encontraba leyendo de una forma intensa y estremecida, cuando regresó el anciano, calzado y vestido con antiguos y holgados ropajes, y se sentó en ese mismo sillón, de forma que ya no pude verlo. Yo aguardaba ciertamente nervioso, y el blasfemo libro que sostenía entre las manos no hacía sino aumentar mis dudas. Al sonar las 11, no obstante, el anciano se incorporó, abrió un gran arcón tallado que había en una esquina y sacó 2 mantos con capucha. Él se puso uno y el otro se lo ciñó a la vieja, que había cesado en su monótono hilar. Entonces fueron ambos hacia la puerta exterior, la mujer arrastrando una cojera, y el anciano, tras coger el mismísimo libro que yo había estado leyendo, me hizo señas mientras se echaba la capucha sobre su impasible faz o máscara. Salimos a la red callejera, tortuosa y oscura, de esa ciudad increíblemente antigua. Salimos mientras las luces de las ventanas cubiertas por cortinas iban apagándose una tras otra, y Sirio observaba a la multitud de figuras cubiertas con manto y capucha que brotaban silenciosamente de cada portal, formando monstruosas procesiones a lo largo de las calles, pasando ante los batientes letreros y las antediluvianas buhardillas, los tejados de paja y las ventanas con vidrios en forma de diamante, serpenteando a través de empinadas travesías en las que las ruinosas casas se solapaban y decaían unidas, deslizándose a través de patios abiertos y camposantos en los que los faroles, al balancearse, dibujaban terribles y enloquecidas constelaciones. Inmerso en esa silenciosa muchedumbre, yo seguía a mi guía mudo, oprimido por codos que parecían preternaturalmente blandos y por pechos y estómagos anormalmente fofos, pero sin ver nunca un rostro ni escuchar una palabra. Arriba, en lo alto de las columnas fantasmagóricas, se deslizaban ascendiendo, y vi que todos los peregrinos convergían como si fluyesen sobre una especie de centro de enloquecidos pasajes en lo alto de una elevada colina, en el centro de la ciudad, allí donde se levantaba una gran iglesia blanca. La había divisado desde lo alto del camino, cuando me detuve a contemplar Kingsport, recién anochecido, y me había hecho estremecer porque, por un instante, pareció como si Aldebarán se balancease sobre el espectral capitel. Había un espacio abierto en torno a la iglesia. En parte se trataba de un camposanto con postes espectrales, y en parte de un patio, pavimentado a medias, batido por el viento, desprovisto de nieve y alineado con las insalubremente arcaicas casas de techos picudos y aleros sobresalientes. Los fuegos fatuos danzaban sobre las tumbas, revelando espantables imágenes, aunque sin arrojar sombras. Pasado el cementerio, donde no había ya casas, pude observar por encima de la colina y ver el centelleo de las estrellas sobre el puerto, aunque la ciudad resultaba invisible en la oscuridad.
Solo de vez en cuando algún farol se sacudía espantosamente a lo largo de los serpenteantes pasadizos, portado por alguien que se apuraba a alcanzar a la multitud que ahora fluía silenciosamente hacia el interior de la iglesia. Esperé a que el gentío se introdujese en el portal negro y aún a que los rezagados le siguiesen. El viejo estaba tirando de mi manga, pero yo había decidido ser el último. Luego acabé entrando, precedido por aquel siniestro personaje y la vieja hilandera. Cruzando el umbral para ingresar en el hirviente templo de desconocida oscuridad, me volví un momento hacia el mundo exterior mientras la fosforescencia del cementerio arrojaba un resplandor enfermizo sobre el pavimento de lo alto de la colina. Y entonces me estremecí, ya que, aunque el viento no había dejado mucha nieve, aún quedaban algunos parches sobre el camino, cerca de la puerta, y en aquel fugaz vistazo hacia atrás, mis turbados ojos creyeron ver que no había allí otras marcas de pisadas que las mías. La iglesia estaba apenas iluminada por las linternas de la gente que ya había entrado, puesto que casi todos habían desaparecido. Habían marchado hacia el pasillo entre los bancos altos y blancos, hacia la trampilla de las criptas que bostezaban, sombríamente abiertas, justo delante del púlpito, y a través de las que ahora se hundían silenciosamente los concurrentes. En silencio, descendí los gastados peldaños y me introduje en la cripta húmeda y sofocante. La cola de la sinuosa línea de peregrinos nocturnos parecía extremadamente espantosa, y verlos serpentear a lo largo de una venerable tumba los hacía aún más horribles. Entonces me di cuenta de que en el suelo de la tumba había una abertura por la que entraba el gentío, y en un instante nos encontramos descendiendo por una escalera de piedra toscamente tallada, una escalera de caracol angosta, húmeda y dotada de un peculiar olor, que descendía sin fin por las entrañas de la colina, a través de monótonos muros de resumantes rocas y mortero desmigajado. Fue un descenso silencioso y estremecedor, y tras un horrible intervalo, observé que los muros y peldaños iban pareciendo naturales, como abiertos en la roca viva. Lo que más me preocupaba era que la multitud de pasos no arrancaba sonidos ni despertaba ecos. Tras más eones de bajada, vi algunos pasajes laterales o madrigueras que llevaban desde ignotos nichos de oscuridad a estos pozos de misterio nocturno. Pronto se hicieron excesivamente numerosos, como impías catacumbas de indescriptible amenaza, y su punzante hedor de putrefacción se volvió poco menos que insufrible. Era consciente de que debíamos de haber pasado bajo la montaña y bajo la tierra del propio Kingsport, y me estremecí ante la idea de que una ciudad pudiera ser tan antigua y estar tan carcomida por tanta maldad subterránea. Entonces vi el horripilante resplandor de una luz lívida y escuché el insidioso batir de aguas oscuras. Me estremecí de nuevo, ya que no me gustaban las cosas que había presenciado esa noche, y deseé con amargura que ningún antepasado me hubiera impuesto la asistencia a este rito primigenio. Mientras los escalones y el pasaje iban ensanchándose, oí otro sonido, el zumbido débil y burlón de una flauta febril, y de repente se mostró ante mis ojos una visión ilimitada de un mundo interior, una orilla inmensa y fungosa iluminada por una tambaleante columna de enfermiza llama verde, bañada por un ancho río aceitoso que brotaba desde abismos espantosos e insondables para desembocar en las más negras cimas del inmemorial océano. Desfallecido y jadeante, observé aquel impío Erebus de titánicos hongos, fuego leproso y aguas fangosas, y vi como la encapotada muchedumbre formaba un semicírculo en torno al ardiente pilar. Era el rito del invierno, más viejo que el hombre y condenado a sobrevivirle. El primitivo rito del solsticio y la promesa de una primavera al final de las nieves. El rito del fuego y el florecer, la luz y la música. Y, en esa gruta estigia, vi cómo celebraban y adoraban al enfermizo pilar de fuego, y cómo lanzaban puñados de la viscosa vegetación que relucía verde en el frío resplandor. Todo esto vi, así como algo amorfamente achaparrado que se mantenía lejos de la luz.
tocando ruidosamente la flauta, y, mientras aquel ser tocaba, creí escuchar un nocivo y amortiguado son de flautas en la fétida oscuridad impenetrable. Pero lo que más me espantaba era la columna llameante, brotando volcánicamente desde honduras inmensas e inconcebibles, sin arrojar las sombras que producen las llamas saludables, tiñendo las piedras salitrosas con un asqueroso y virulento color verdoso, ya que aquella furiosa combustión no desprendía calor alguno, sino solo el frío de la muerte y la corrupción. El hombre que me había guiado torció en esos momentos hacia un punto situado justamente al lado de la odiosa llama y realizó movimientos ceremoniales destinados al semicírculo de enfrente. En ciertos puntos del ritual, ellos ejecutaban rastreras genuflexiones, sobre todo cuando él alzó sobre su cabeza ese horrendo necronomicon que había llevado consigo. Y yo realicé los mismos gestos, porque había sido enviado a esta ceremonia según las instrucciones de mis antepasados. Entonces el viejo hizo una seña al flautista, entrevisto en la oscuridad, y este cambió su débil melodía por un son apenas más audible, en otro tono, desvelando un horror impensable e inesperado. Fue en este horror en el que yo casi me hundí en la tierra cubierta de líquenes, atravesado por un miedo que no era de este mundo, ni de ningún otro, sino más bien de los enloquecidos espacios que se abren entre las estrellas. Saliendo de la inimaginable oscuridad que acechaba más allá del gangrenoso resplandor de esa llama fría, llegados de las tartarias inmensidades por las que fluye extrañamente aquel río aceitoso, desconocido e insospechado, llegaba aleteando rítmicamente una horda de mansos seres alados, domesticados e híbridos, que ningún ojo normal podría entender, ni ninguna mente sana recordar plenamente. No eran totalmente cuervos, ni topos, ni halcones, ni hormigas, ni vampiros, ni cadáveres putrefactos, pero había en ellos algo que no puedo ni debo recordar. Medio saltaban cojamente con sus pies palmeados y medio volaban con sus alas membranosas, y, cuando llegaron hasta la muchedumbre de los celebrantes, las figuras encapotadas les atraparon y montaron en sillas, yéndose uno tras otro a lo largo de ese río oscurecido, rumbo a fosos y pasadizos de pánico, en donde fuentes venenosas alimentan espantosas e ignotas catacumbas. La vieja hilandera se había ido con la multitud, y solo el viejo seguía allí, porque yo había rehusado montar cuando me indujo a coger uno de los animales y cabalgarlo como el resto. Y, mientras me tambaleaba, vi que el amorfo flautista había desaparecido, pero que dos de las bestias aguardaban pacientemente. Mientras yo reculaba, el viejo echó mano de su tableta y punzón, escribiendo acto seguido que él era el verdadero delegado de aquellos de mis antepasados que habían encontrado el rito invernal en aquel antiguo paraje, que estaba escrito que yo habría de regresar allí, y que los más arcanos de los misterios estaban aún por tener lugar. Todo esto puso por escrito con su mano, increíblemente anciana, y viendo que yo aún dudaba, sacó de debajo de su amplia vestimenta un anillo de sello y un reloj, ambos ostentando las armas de mi familia, a modo de prueba de lo que decía. Pero era una prueba espantosa, ya que yo sabía por antiguos documentos que el reloj había sido enterrado con el bisabuelo de mi tatarabuelo en 1698. Entonces el viejo se quitó la capucha, señalándome el aire de familia de su rostro, pero solo consiguió hacerme estremecer, ya que yo estaba convencido de que tal rostro no era sino una diabólica máscara de cera. Los torpes animales piafaban ahora inquietos sobre los líquenes, y vi que el viejo estaba a punto de perder la paciencia. Cuando uno de los seres comenzó a agitarse y a retroceder, él se volvió con rapidez, intentando detenerlo, y lo brusco del movimiento descolocó la máscara de cera que cubría lo que debería haber sido su cabeza. Y entonces, ya que aquel engendro de pesadilla bloqueaba la huida por la escalera de piedra, me arrojé al aceitoso río subterráneo que fluía rumbo a las cuevas del mar, lanzándome aquel pútrido zumo, fruto de los horrores más íntimos de la tierra, antes de que lo enloquecido de mis gritos pudiera atraer contra mí a las cadavéricas legiones que pudieran albergarse en esos apestados abismos.
En el hospital me aseguraron que me habían encontrado casi congelado al amanecer, en el puerto de Kingsport, aferrado al madero flotante que había sido mi salvación. También me dijeron que debía haber tomado el desvío equivocado en la carretera de la colina, la noche antes, y que seguramente había caído por los acantilados de Orange Point, algo que dedujeron de las pisadas encontradas en la nieve. No había nada que yo pudiera contarles, ya que todo era erróneo, con aquella ancha ventana que me mostraba un mar de tejados en el que solo uno de cada 5 era antiguo, y el ruido de tranvías y motores en las calles de abajo. Insistieron que aquello era Kingsport, y yo no pude refutarlos. Cuando me sumí en el delirio al saber que el hospital se encontraba cerca del viejo camposanto de Central Hill, me mandaron al hospital de St. Mary en Arkham, donde me brindaron los mejores cuidados. Me gustó, ya que los médicos eran de mente amplia y me ofrecieron su influencia para conseguir la copia del reprobable Necronomicon del Hashred, cuidadosamente guardada en la biblioteca de la Universidad Miskatonic. Hablaron de psicosis y añadieron que era mejor darme rienda suelta, para que así saliera de mi mente cualquier obsesión que me pudiera lacerar. Por tanto, leí de nuevo ese odioso capítulo y me estremecí doblemente, ya que de hecho no me resultaba nuevo. Lo había visto antes, dijeran lo que dijeran ellos sobre mis pisadas, y donde había consultado aquel libro, mejor era olvidarlo. No había nada, en mis horas de vigilia, que pudiera recordármelo, pero mis sueños estaban llenos de terror por culpa de frases que no oso citar. Solo me atrevo a comentar un párrafo traducido al inglés, según mis posibilidades, desde el tosco bajo latín del libro. Las más profundas cavernas, escribió el árabe loco, no están hechas para los ojos que ven, ya que sus maravillas son extrañas y terroríficas. Maldito sea el suelo en que los pensamientos muertos reviven en cuerpos nuevos y extraños, y condenada sea la mente sin soporte corporal. Sabiamente, Ibn Shakabao dijo que feliz es la tumba que no alberga magos, y feliz la ciudad nocturna cuyos hechiceros son cenizas. Porque dicen viejas habladurías que el espíritu de los siervos del diablo no abandona su arcilloso sepulcro, sino que antes al contrario, alimenta e instruye al mismísimo gusano que lo devora, hasta que de la corrupción brota una vida horrible, y los torpes carroñeros que se alimentan de restos humanos se alzan para sembrar el daño, y se hinchan monstruosamente para contaminar la tierra. Se excavan en secreto grandes agujeros, allí donde debían bastar los poros de la tierra, y seres que solo debían arrastrarse han aprendido a caminar. La ceremonia.